perder. 70, 77. Ya estoy terminado. Te voy a seguir grabando el video, ¿verdad? Aquí, ¿vamos a subir a TikTok o aquí? Hola, buenas tardes. Tengo un micrófono. ¿Ya se acabó el list? No puedo sacar foto. Oh, sí, no. Soy cámara del... Humaniza. Oye, no me muero. Vamos a... Buscando en la cámara, güey. Vamos a por aquí.
50. ¿Qué será? Eso no... No olvide. Soy malísimo en este juego. Soy malísimo, malísimo. Personas malísimas. ¿Dónde te fue mala? No me cuenta. ¿Para esto? ¿Me dices? Bueno, bye. Directo a Bye. Bye.